Buenas a todos, en este video vamos a ver cómo se hace modificaciones en las celdas a nivel de tamaño, a nivel de edición. Vamos a ver cómo modificar el ancho y el alto de las filas. Entonces vamos a trabajar sobre la tabla que habíamos estado trabajando, que es la lista de alumnos. Tenemos número, nombre, apellido, hemos llenado algunos datos y vamos a hacer algunas modificaciones. Primeramente vamos a agarrar los títulos. Vamos a seleccionar las celdas de los títulos y los vamos a poner en negrilla para que se vea más elegante, para que se vea más diferente, para que resalte en la tabla como título. Luego lo vamos a centrear con esta parte y ya tenemos una pequeña tabla, unos pequeños títulos. Ahora vamos a hacer algo similar con lo que son los datos. Todos los datos los vamos a empujar que se vayan a la izquierda. Recuerden que los números se han puesto a la derecha porque los ha detectado como números, pero una vez que nosotros aplicamos estos formatos, no es que pierde el estado de que es número, no pierde esa propiedad, simplemente le estamos obligando a que lo ponga a un lado porque nos permite eso, no pierde el tipo de dato. Y vamos a seleccionar toda nuestra tablita y con esta parte que son los bordes, vamos a poner todos los bordes. Y con eso ya tenemos una tablita un poco más elegante, un poco más vistosa, un poco más presentable. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Si se fijan, el número, o el nombre, o el apellido, tienen un ancho de columna definido. El ancho de columna lo medimos de izquierda a derecha. Por ejemplo, la columna A, si le damos un clic al número o a la letra A, se selecciona toda la columna, por si acaso. Y fíjense que tiene un ancho definido, la columna B tiene un ancho definido y la columna C tiene un ancho definido. Y del mismo modo pasa con los altos de las filas. Cuando hablamos de columna es el ancho de la columna, pero cuando hablamos de fila podemos darle clic al número de la fila y va a seleccionar toda la fila. Es el alto de la fila, la altura de la fila. ¿Cómo modificamos esos parámetros? Tenemos dos maneras. Una es una manera manual y otra es una manera introduciendo datos. La manera manual es la más sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros, si quisiéramos modificar el ancho de esta columna, simplemente nos vamos a la columna A. Digamos que queremos modificar el ancho de la columna A, nos vamos a la parte más derecha de la columna A, casi llegando a la columna B, y vean cómo el cursor cambia de forma. Ahora aparece una flecha hacia abajo. Y cuando lo vamos moviendo, cuando llega casi a la mitad entre los dos y pasa por la mitad, la flecha parece una flecha a los costados izquierda o derecha. Cuando está ahí, nosotros le damos un clic izquierdo sostenido y empieza a jalar. Empezamos a jalar. Jalamos. Y cuando soltemos, la columna se habrá vuelto tan ancha o tan angosta como la habramos definido. Proceso inverso, nos vamos igual al mismo punto. Siempre para modificar una columna nos tenemos que ir al lado derecho de esa columna. Nunca vamos a modificar la columna B si estamos tocando la parte derecha de la columna A, entre A y B. Y nosotros podemos reducir el tamaño. Aumento, reduzco. De manera visual. Del mismo modo, la columna B podemos aumentar o disminuir. Columna C, aumentar o disminuir hasta donde nosotros necesitemos. Por ejemplo, hay algunas veces cuando nosotros, por ejemplo, aquí González, vamos a aumentar González Rebollo, digamos que tiene dos apellidos y nuestra columna pone apellidos. Fíjense que el dato se sale de la casilla, por así decirlo. Entonces, si nosotros no quisiéramos que se salga, porque al final si metemos un dato aquí nos va a cortar el dato acá, la vista del dato no va a cortarlo al dato, sino simplemente la forma en que lo vemos. Podemos extender la columna C de esta manera y la columna ya mostraría todo el dato, porque no es que recorta el dato ya está dentro de la casilla, eso no se borra, simplemente que ahora nos lo está mostrando todo el dato. Y de esa manera hacemos con las columnas, el ancho de la columna. Y del mismo modo, el alto de la fila lo hacemos de esa manera. Si quisiéramos modificar la fila 2, por ejemplo, el alto de la fila 2 lo queremos un poquito más alto, nos vamos más abajo. Siempre tiene que ir hacia la siguiente fila o hacia la siguiente columna. En el caso de las columnas es hacia la derecha, porque hacia la derecha está la siguiente columna. En el caso de las filas es hacia abajo.
hacia abajo. Como las filas son más delgadas, es un poco más complicado pescarle con el mouse, pero se puede. Fíjense, estoy ahorita en la fila 2, voy bajando, 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 y entre 2 y 3 más o menos ya me aparece la flechita. Ya no de izquierda a derecha, sino de arriba a abajo. Clic izquierdo sostenido y empiezo a bajar. Bajo, 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 suelto, y la fila entera se ha vuelto más alta. O sea, las celdas se han vuelto más grandes. Entonces, con esa combinación de ancho de columna y alto de fila, nosotros podemos ajustar nuestros títulos, nuestros datos para que se vean mejor, para que se vean como queremos que se vean, o para que pueda desplegar todos los datos cuando no se pueden ver. Entonces, de esa manera nosotros ya podemos modificar el alto y el ancho. Esa es la manera manual, con el mouse, de manera visible. Ahora, la manera escrita es dándole clic derecho. Si quisiéramos modificar el ancho de una columna, tenemos que darle clic derecho a la columna. Ojo, le estoy dando clic derecho a las columnas en la parte de arriba, a los nombres de la columna y los números de fila. No le estoy dando clic a las celdas. No se hace con las celdas esto de ancho y alto. ¿Por qué? Porque las celdas son individuales y los anchos y altos de columna y de fila siempre son en toda la fila o toda la columna. Entonces, por eso es que tengo que seleccionar toda la columna. Entonces, yo simplemente le doy un clic a la columna C, pero en el nombre C, y aquí tenemos la opción ancho de columna. Ancho de columna. Y aquí nos da la conversión de píxeles que utiliza Excel. Por si acaso estos no son centímetros ni milímetros, es una conversión que utiliza Excel con los píxeles, que no lo vamos a ver en este momento. Pero de esa manera funciona el ancho de columna. En este caso me dice que es un ancho 16. Entonces yo ahí tengo que tantear. Digamos que pongo un ancho 20. 20. Aceptar. Y la columna la vuelve más ancha. Más ancha. De esa manera nosotros podemos poner un ancho específico. Ahí ya sabríamos un ancho específico. Por ejemplo, todas mis columnas van a ser ancho 20. Entonces ahí le doy a las columnas, ancho de columna. Les doy el valor de 20. Y todas las columnas ya son uniformes, porque a veces si quisiéramos uniformar todas las columnas es un poco complicado cuando movemos, porque podemos fallar por poquito, no porque querramos, sino porque a veces el mouse o el pulso falla. Entonces, si quisiéramos columnas o filas específicas de ese tamaño, podemos darle clic derecho, ancho de columna o alto de fila, y seleccionamos el valor que queremos. Si quisiéramos cambiar varias columnas a la vez, un clic sostenido le damos al nombre de columna y empezamos a jalar. Fíjense, estoy seleccionando más de una columna. Selecciono todas y en cualquiera de las columnas, porque ya están seleccionadas, entonces las opciones de selección le da cualquiera. En cualquiera de las columnas, clic derecho, ancho de columna, le vamos a poner un 17 para que se note. Y todas las columnas que he pintado tienen ese mismo ancho de columna. Todas las columnas. Vamos a hacer lo mismo con las filas. Voy a seleccionar desde la fila 1 un clic sostenido a la fila 1. El clic por si acaso tiene que darse cuando el icono, cuando el cursorcito esté con esa flecha abajo o esa flecha a un lado. Nunca aquí ni acá. Porque si moviéramos y tratamos de mover el cursor, se mueve la fila. Estamos modificando el ancho de la fila y eso no queremos. Queremos seleccionar más de una fila. Siempre les digo que en la fila es más engañoso porque es más pequeño el espacio. Entonces, cuando el cursor esté de esta manera, una flechita hacia la derecha, un clic y empezamos a jalar hacia abajo. Y vean, se están pintando todas las filas como fila, no como columnas, sino como fila. Suelto, clic derecho en cualquiera de las filas, cualquiera, van a ver hasta en la 11, alto de fila. Y yo le defino un 9, un 10. Le pongo un 10. Vean. Y todas las filas me las selecciono. No estoy conforme, clic derecho, alto de fila, un 15. Y todas las filas, absolutamente todas, cambian el alto de la fila. Entonces depende mucho de lo que seleccione. Si selecciono las columnas, voy a modificar el ancho de la columna. Si selecciono las filas, voy a modificar el alto de la fila. Entonces lean bien siempre y tengan siempre en cuenta lo que van a hacer. Siempre piensen, si yo quiero ampliar la columna, hacer que la columna sea más ancha, pues ¿para qué no le voy a agarrar y le voy a modificar el alto de la fila? Tengo que modificar el ancho de la columna. Y para modificar el ancho de la columna, tengo que seleccionar la columna. Clic derecho en la columna. Clic derecho en la columna.
y clic derecho en la fila si quiero modificar el alto de la fila. Son clics derechos, recuerden, con el clic derecho salen los menús. Pero si quiero seleccionar, con clic izquierdo sostenido, empiezo a seleccionar las filas, las columnas o las filas. Recuerden, eso es en las filas y columnas, no se hace lo mismo en las celdas. Las celdas no funcionan si yo pinto toda mi tabla y aquí no hay una función de filas y columnas, no hay. El ancho y el alto se modifica en las columnas y en las filas. Espero que con esto esté más claro este concepto y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.